Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 27 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola Blanca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a ver, yo creo que estamos todos un poco preocupados, ¿no? Ahora mismo por la situación que hay en Rusia y Ucrania, pero vaya, aparte de eso, bien, la vida sigue. La vida sigue. La vida sigue post-pandemia. Bueno, post-pandemia o no, seguimos en pandemia. La vida sigue hasta que le den a un botón y lancen... La Tercera Guerra Mundial hizo que terminara la pandemia. Sí, mira, nos reímos, pero para llorar, la verdad. el otro día un amigo que, bueno, se llama Dani, así que le mando un saludo, puso un tuit que me pareció maravilloso que decía que añoraba esos mágicos tiempos en los que nuestra única preocupación era una pandemia mundial. Pues así nos sentimos ahora mucho. Pero bueno, en fin. Hola Guille, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues sí, aparte de esto que evidentemente nos afecta a todos, yo estoy muy animado porque hace relativamente poco que hago deporte, me he apuntado a pádel, que además tengo entendido que es deporte nacional allí en Argentina. Me he apuntado a pádel, así que estoy con ganas, haciendo deporte por primera vez desde que empezó la pandemia y con ganas. Bien. En los 90 en la Argentina había más canchas de pádel que restaurantes. Fíjate. Una cosa así. Después fue decreciendo, pero todavía hay mucho movimiento. Ahora la rivalidad está entre España y Argentina, básicamente. Ah, sí. No se juega en ningún otro lado. Es terrible. Pero acá igual todas las canchas de pádel que hay están todas destruidas. Es como que fue los restos de lo que quedó de los últimos 20 años. Pero bueno, es interesante. Mucha actividad requiere. Es muy poco violento a veces se pone los pádel, ¿no? También. Sí, pero para desahogarse va de miedo. Piensas que es un cliente que te trata mal. Está muy bien. Me parece una buena idea. Bueno, antes de avanzar y contarles lo que vamos a tener hoy, les tenemos que hablar de nuestro patrocinador, la mejor herramienta en línea para creación, traducción y edición de subtítulos y closed captions para todos los idiomas. Tiene una interfaz web muy intuitiva y fácil de usar que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar hoy mismo como profesionales de verdad. Y no se olviden de que todavía está disponible el concurso de hasta abril para que presenten sus ideas de qué es lo que les gustaría ver dentro de la herramienta. Y bueno, la idea ganadora se lleva un pasaje, hotel, plata y la entrada al Languages and the Media. Así que se pusieron generosos la gente de así que piensen, hagan brainstorming con las ideas y preséntenlas porque se pueden ganar un viaje a un congreso, al mejor congreso de traducción visual que hay, básicamente. Hombre, ya solo la entrada vale bastante, o sea que... Sí, no, como 200 y pico de euros, una cosa así, ¿no? Sí, pero te pagan el pasaje, hasta te dan plata para los días que estás ahí, la verdad que está bueno. Qué lujo. Muy bien. Bueno, hoy nos van a acompañar Anjana Martínez y Sole Gracia. Guille, empezamos presentando a Anjana. Pues sí, Anjana Martínez es traductora de visual, es doctora y profesora investigadora. Bueno, tiene muchas facetas, como nos explicará hoy. Sobre todo, bueno, es profesora asociada en el departamento de traducción de la UPF, de la Universidad Pompeu Fabra, desde 2009, año en el que además yo empecé la carrera en esa misma universidad, así que saquen sus propias conclusiones. Y es profesora también de su titulación en el posgrado de traducción audiovisual de la Barcelona School of Management de la UPF también, y del máster de traducción audiovisual de la Universidad de Cádiz y el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, que es el ISTRAT. Y aparte de eso, también quería mencionar que hizo la tesis, porque he dicho que era doctora, hizo la tesis sobre un tema súper interesante que es el humor en las obras de los hermanos Marx. Una tesis titulada La traducción para el doblaje del humor basado en la polisemia,
Los hermanos Marx cruzan el charco, que podéis buscar online si queréis consultar. Y además parte de esa tesis también, bueno, le dio un giro y la transformó en lo que es su último libro, al menos que me conste, que es el doblaje de los juegos de palabras que sacó en 2016 y que recomiendo un montón. De hecho, Sí, yo me lo compré también. Muy bueno. más o menos cuando, pues para el ISPATAB o algo así, me compré ese libro. Un poco antes, diría, sí. Y nada, pues eso, tenemos muchas ganas. Y dieron en el ISPATA un taller sobre juegos de palabras con Anjana, Exacto. ¿no? Dimos un taller basado en lo que ella explica en ese libro, que también recomiendo mucho. Y eso, con ganas de entrevistarla. Muy bien. Y Sole Gracia es traductora argentina, traductora científico-técnica y literaria del Sofía Spangenberg en Lenguas Vivas. Y también traductora pública de la Universidad de Belgrano. Acá ustedes saben que tenemos estos dobles títulos, triples títulos de traducción. Así que ahí está. Bueno, es también egresada de la Fundación de Centros de Estudios Brasileños, FUNCEB, que hoy es CCBA, donde obtuvo el certificado de proficiencia en lengua portuguesa. Cursó el máster de traducción audiovisual del ISTRAD, que es el que está dictado en convenio con la Universidad de Cádiz. Y desde el año 2006, bueno, trabaja como traductora y correctora independiente. Tiene una sociedad que se llama Palabras del Plata, con la traductora Mariana Costa, de la cual nos va a hablar también hoy, con quien hacen muchos de los proyectos de los cuales Sole nos va a contar hoy, donde se especializan, bueno, en subtitulado y doblaje para festivales de cine, productoras audiovisuales, directores, y también trabaja, además de lo que tiene que ver con el mundo de traducción audiovisual, en traducción jurídica, médica y corporativa. Y desde el 2020 enseña, bueno, dicta la materia de traducción audiovisual en el traductorado público de la Universidad del Museo Social Argentino, y también es matriculada en nuestra Asociación de Traductores de Argentina, el CTPCBA, donde estuvo como secretaria de la Comisión de Traductores Noveles y ahora tiene a cargo la coordinación de la Comisión de Traducción Audiovisual. Bueno, y además de charlar con ellas sobre festivales y sobre las otras cosas que hacen en su vida diaria en el episodio de hoy, vamos a tener nuestras secciones. Hoy comenzamos con subtítulos con carácter, Guille. Pues sí, yo como Damián se ha metido conmigo en el pasado por hacer demasiados análisis de cosas de Netflix, esta vez he decidido cambiar y voy a analizar una serie de HBO Max. Vamos, que se llama, bien. Sí, que se llama Our Flag Means Death, Nuestra bandera significa muerte, que se ha estrenado hace muy poquito. De hecho, no están todos los episodios disponibles aún, pero voy a analizar los que hay, y trata sobre piratas. Así que hace un par de episodios hablé de vikingos y ahora hablaré de piratas, y es cómica, así que da mucho juego. Bueno, después en la mitad del episodio vamos a hacer nuestro corte para hablar en el laboratorio audiovisual de una función que todavía está en beta, en Subtitle 8, pero que supuestamente se va a incorporar en la próxima versión que va a salir dentro de unos meses, que es una función de extracción automática de audio a texto, que está muy buena y que estuve probando y que funciona muy bien, que crea los subtítulos y los extrae, y bueno, obviamente con las deficiencias comunes y corrientes de lo que es las herramientas de reconocimiento de voz automática, pero 100% gratuita, lo cual es algo fascinante, como todas las otras funciones que ofrece Subtitle 8 de forma gratuita, así que vamos a charlar sobre eso. Y después de la segunda mitad de la entrevista vamos a cerrar el episodio de hoy con los minutos divulgativos, Blanca. Sí, todos los que estáis en Tradu Twitter, yo creo que habéis visto que esta semana hemos tenido novedad bibliográfica de traducción audiovisual, así que yo creo que va bien usar la sección de los minutos divulgativos para darle difusión. Ha habido un libro editado por Fernando Carrero y por Laura Mejías Climent, que sobre todo pone el foco en investigación que han llevado a cabo investigadores que todavía no son senior. Bueno, hay distintos perfiles, pero son autores en general pues que no tienen carreras investigadoras consolidadas, son más jóvenes la mayoría de ellos. Y entonces lo que voy a hacer va a ser contaros un poco en qué consiste este libro, por si os interesa, y me va a acompañar Lidia Hayes, que es la autora del último de los capítulos y que en general siempre hace una investigación muy interesante relacionada con el doblaje.
y en este caso he escrito un capítulo sobre variación lingüística en doblaje español-inglés. Así que nada, nos va a contar un poco de qué trata su capítulo. Excelente, muy bien. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro episodio de hoy con subtítulos con carácter. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hablar de una serie de piratas de HBO titulada Our Flag Means Death. Es una serie que ha salido muy recientemente, que apenas tiene unos pocos episodios disponibles, que se tituló en España como Nuestra bandera significa muerte, traducido literalmente, y en Latinoamérica, que es un título que además me gusta más, es Nuestra bandera es de muerte, que deja abierta la interpretación ese de muerte, por qué se produce, ¿no? Si se produce por el miedo que infunden nuestros protagonistas, por el estilazo que tiene la bandera o por lo mucho que nos vamos a reír viendo la serie. Por desgracia, debo decir ya, spoiler alert, que hay una versión de la serie con la que me he reído mucho y la otra con la que no me he reído nada. Que evidentemente todos tenemos nuestros sesgos, pero voy a analizar diferentes elementos de la traducción para ejemplificar por qué una me ha parecido tan graciosa y por qué la otra no. Empezando por los nombres propios, que a veces se discute sobre si deberían traducirse o no. En la versión española de España se han traducido sistemáticamente, mientras que en la versión de Latinoamérica se ha optado por dejarlos tal cual en inglés. ¿Qué pasa? Que al tratarse de apodos yo creo que se pierde una capa de humor absurdo en relación con los personajes, porque normalmente los apodos se ponen por un rasgo distintivo del personaje, pero en esta serie le dan una vuelta de tuerca y lo hacen al revés, son apodos prácticamente antitéticos. Tenemos a Wee John, pequeño John, que en realidad es el más grande de toda la tripulación y además cada vez que lo llaman responde con su vozarrón de hombretón. También tenemos al personaje de Black Pete, Pete el negro, que es de todo menos negro. Entonces, claro, cada vez que lo llaman y lo ves hablar, pues no puedes tomártelo en serio. Y luego hay muchos juegos de palabras, ambigüedades, algunos más evidentes que otros. Voy a poner un ejemplo relativamente sutil, que es cuando están haciendo una visita guiada por el barco, enseñan las diferentes salas y hay un momento en el que abren una puerta y dicen The Ballroom, ¿no? Entonces The Ballroom, que sería el salón de baile, pero que no hay ningún salón de baile en el barco, simplemente es una sala donde guardan las balas de cañón, que son cannonballs. Entonces de ahí el juego. En la traducción latinoamericana esto queda como la sala de bolas, sin doble lectura ni nada, mientras que en la versión española no utilizan la palabra salas, porque seguramente no encontrarían un juego de palabras, pero sí intentan conseguir esa ambigüedad y dicen ¿dónde tocan las pelotas? Tocan las pelotas en referencia a la forma esférica de las balas de cañón, porque además hay un personaje que está en ese momento frotando a una de ellas, y en el sentido de tocar las narices o de molestar, porque es verdad que esta tripulación es bastante tocapelotas. Luego hay otro momento en el que el protagonista se presenta como el Gentleman Pirate, ¿no? Y la persona con la que habla dice Well, I got bad news for you, Genital Pirate, ¿no? Entonces The Gentleman lo deforma y lo convierte en Genital. Esta tergiversación pasa desapercibido en la versión española, que se queda como caballero pirata, y en la versión latinoamericana se traduce literalmente el pirata genital, que me parece que no tiene mucho sentido, pese a que conserva el significado. Claro, el salto de caballero pirata a pirata genital es brutal, realmente no se explica de dónde viene, ¿no? Mientras que viene de eso, de una deformación que bien podría haberse traducido como el caballero piñata o el candelero pirata o algo así, ¿no? Algo que realmente se parezca y se vea lo que quería decir y lo que dice. En general, con lo que me he encontrado es con que en la versión de España se hace un esfuerzo por reproducir esos juegos de palabras y esos recursos estilísticos, mientras que la traducción para Latinoamérica es totalmente literal, que no es de por sí un problema, pero claro, cuando un personaje te dice ¿recuerdan la rima? Y lo que dice a continuación no rima, pues uno no puede evitar pensar que se ha traducido con el piloto automático. Realmente no ha habido un esfuerzo ahí de buscar soluciones creativas que le aporten ese valor añadido y ese toque de comedia a la serie. De todos modos, es una serie muy divertida, os la recomiendo, y si decidís verla y tenéis algo que comentar, ya sabéis dónde encontrarme. Un saludo. Pues bienvenidos, ya estamos aquí con nuestras dos invitadas de hoy, Hanna Martínez. Hola, Hanna. Hola. Y Sole Gracia. Buenas, Sole. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Sí, encantada de estar aquí.
A vosotras por aceptarla, que es un placer, va a ser un placer escucharos, seguro. Pues a ver, en estas fechas estábamos, bueno, yo especialmente estoy muy metido en un festival de cine, en el Festival Americana de Barcelona. Bueno, no diré de Barcelona, de España, porque también está en Madrid y demás. Y una de las cosas que pensamos es, bueno, el tema de los festivales, el mundillo es un poco desconocido para nuestros oyentes seguramente. A lo mejor hay gente que nunca ha ido a un festival y demás. Y decimos, pues venga, vamos a invitar a Hannah y a Sole que nos cuenten su experiencia, que nos hablen de cómo es y demás. Pero lo primero de todo, que nos hablen un poco de sí mismas, que nos contéis cómo fueron vuestras primeras experiencias en el mundo de la traducción audiovisual. Hannah mismo, si quieres empezar tú. Vale. Pues, a ver, yo empecé traduciendo subtítulos para SDI Media. Ese fue mi primer trabajo y conseguí este trabajo antes de hacer el máster. De hecho, bueno, yo estaba trabajando en Londres y lo que hice fue imprimir unos currículums e ir directamente a tocar a la puerta de empresas de traducción audiovisual que tenían sede en la ciudad. Porque, bueno, yo tenía mucha ilusión por trabajar en esto, pero aún no tenía experiencia. Tenía ya la carrera en traducción, pero se hacía muy poco audiovisual en esa época y estaba haciendo un doctorado que, bueno, que mi tesis sí que versó sobre doblaje, pero bueno, ya fue así, ¿no? No tenía mucha experiencia y sin embargo, bueno, me abrieron la puerta, fueron muy amables, me hicieron una prueba de traducción y bueno, pues la pasé y bueno, lo curioso también es que me ofrecieron una formación en Sevilla. Así que me fui para allá días antes de venir a vivir a Barcelona para hacer el máster en traducción audiovisual. Y así empecé. Qué bien. Y Sole, cuéntanos tú. Bueno, les cuento un poquito cómo empecé yo. La verdad es que mi caso es bastante parecido al de Hannah. Bueno, solo que en mi caso yo vivo en Buenos Aires, estudié, hice la carrera de traducción técnico-científica literaria. Y claro, tampoco tuve, por supuesto, formación en traducción audiovisual. No se sabía mucho que se podía trabajar en esto, ¿no? En esa época que hice la carrera, fue allá por el 2006 que me recibí y la verdad es que empecé como creo que mucha gente empieza, o al menos empezaba en esa época que yo me recibí, a trabajar en esta especialidad, que es trabajando para agencias, ¿sí? Las famosas agencias intermediarias que terciarizan el trabajo de subtitulado en traductores freelance, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa manera, bueno, me fui metiendo, si se quiere, como en el ambiente, aprendiendo mucho, claro, porque lo que decía antes, ¿no? Que no tenía ni formación ni mucha idea de que esta era una rama importante y que realmente se podía trabajar y mucho y muy bien de esto, ¿no? Entonces, bueno, fui aprendiendo y fui de a poco también trabajando a la vez para otras agencias o bueno, en algunos casos también por ahí para particulares, ¿no? A medida que se iba por ahí conociendo mi trabajo y demás, o mi manera de trabajar. Y bueno, hasta que con el tiempo y después de formar también sociedad con una colega que es con quien trabajo hasta el día de hoy, Mariana Costa, que creo que por ahí les puede llegar a sonar el nombre. Sí, claro, bueno. Nada, a partir de eso, ¿no? Y de adquirir experiencia y bueno, ya habiendo formado una sociedad con ella, pudimos ir, teniendo nuestros clientes directos, cobrando mejores tarifas también, ¿no? Sí. Y bueno, y dejando un poco de trabajar para esas agencias. Así que así fue un poco mi camino hasta hoy, ¿no? En el mundo de la TAP. A Mariana la entrevistamos, de hecho, en el episodio 9 y mencionó, bueno, cómo trabajé contigo y todo, o sea que... Está bien, está muy bien, sí. Así me gusta. Menos mal que la mencionaste, así quedaba bien. Claro, tal cual, estaba todo pautado. Pues si os parece, vamos a entrar un poco de lleno con el tema de festivales y luego, de nuevo, si queréis ir sacando pues otros temas que os interesen o algo relacionado con lo que hagáis y demás, que no sea necesariamente subtitulación de festivales, adelante. De entrada tengo curiosidad por saber cómo ha sido vuestro contacto con este mundillo, o sea, ¿tenéis algún recuerdo del primer festival o la primera gran experiencia que tuvisteis en un festival como público? Y luego si lo habéis vuelto a vivir como profesional, quiero decir, ¿cómo ha sido?
Sinceramente, no, como espectadora no sé cuál fue la primera vez que fui a un festival de cine. Tengo muy mala memoria. ¿Alguna que te marcara, aunque no se fuera la primera? Que me marcara, bueno, festivales me han marcado muchos, me han marcado, sí, muchos porque bueno, no sé, cada festival es un poco una fiesta, ¿no? Y tiene un algo especial. Yo disfruto mucho cuando he disfrutado mucho trabajando en festivales como Cines del Sur en Granada, que tiene una intención, ¿no?, de dar visibilidad a películas. Se llama Cines del Sur, pero no es una cuestión geográfica, es más bien una cuestión de poder, ¿no? Y da visibilidad a películas de países que no son occidentales o que no vienen de países ricos, ¿no? Y luego otro festival que a mí me fascina es el Festival y Foro Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, que bueno, que es una auténtica pasada, porque allí, aparte de, bueno, todo, como indica su nombre, ¿no?, todo gira en torno a los derechos humanos. Hay documentales interesantísimos, pero es que después crean paneles con expertos que son alucinantes, ¿no?, que dan visibilidad a temas que son muy necesarios en la actualidad. Sole, tú, cuéntanos. En mi caso, a ver, creo que el primer contacto que tuve con el mundo de los festivales desde lo profesional fue justamente en la época en la que subtitulada para estas agencias que comentaba antes, que por ahí suelen gestionar o coordinar el subtitulado de algunos festivales importantes de acá, como es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires o el Festival Internacional de Mar del Plata. Entonces, bueno, en la época en la que trabajaba para esas agencias, en alguna que otra oportunidad me ha tocado, ¿no?, hacer subtítulos que eran para las películas de esos festivales. Y que recuerde como espectadora, o tengo algunos que recuerdo que un poco involucraron las dos cosas, ¿no? Un poco el rol de espectadora y el rol de profesional. Y uno que recuerdo bastante es también porque es un festival muy particular, que también se desarrolla acá en Buenos Aires, que se llama Buenos Aires Rojo Sangre. Es un festival internacional de cine de terror, fantástico y bizarro. Así que imagínense que ya de por sí el festival es bastante, ¿no?, especial, bastante... Ya es impactante, ¿no? Sí, ya es bastante particular. Ya desde el nombre, aparte, ¿no?, Rojo Sangre, ya nos da un poquito una idea. Y lo recuerdo en particular no solo por esto que les digo, sino porque, bueno, en ese momento estábamos trabajando o intentando, ¿no?, trabajar o acercarnos también como al mundo de los festivales por nuestra cuenta con un grupo de colegas. Y claro, cuando hace algunos años por ahí no todo el marketing que uno hacía pasaba por las redes sociales y un poco relacionado con lo que contaban Hanna de que imprimió un montón de currículums y que los fue a repartir personalmente y demás para poder meterse. Bueno, tuvimos como esa idea de acercarnos, ¿no?, a algunos festivales y no solo ir de espectadores, sino también ir y decir, bueno, nos dedicamos a estos, hacemos subtitulado y somos profesionales y bueno, ofrecemos estos servicios y demás. En el caso de que les comentaba, del Buenos Aires Rojo Sangre, no fue exitosa la experiencia en cuanto a que nunca trabajamos para ese festival. Vale. Pero al menos pasamos un buen rato mirando una película bastante bizarra, así que estuvo buena igual la experiencia, la verdad que fue lindo. Y bueno, y al de Mar del Plata también tuve oportunidad de viajar en algún momento, pero ese fue más de espectadora, pero de todos modos está bueno porque creo que uno nunca deja el rol de subtitulador o de traductor a un lado, entonces te estás como siempre fijando en actores, en directores, prestas atención a películas que después uno sabe que no van a tener una difusión masiva y demás. Creo que eso también es como lo lindo, lo distinto, lo interesante de los festivales. Claro, es especial. Sole, tu experiencia en ese festival Rojo Sangre me recuerda a la mía en Fancine, que es un festival de cine fantástico de Málaga. No sé si allí es igual en Buenos Aires, pero lo mismo, ¿no? Bueno, hay una sección de terror, ¿no? Y bueno, vísceras, sangre, zombies por todos lados. Y lo más divertido, vamos, lo que yo más disfruto de ese festival es el público. La gente entregada que grita en la sala. Sí. O sea, esa animación no la he visto en otros festivales o en otras secciones.
Sí, tal cual. Sí, en este caso también la gente va como disfrazada y te das cuenta que son como muy, muy fanáticos, ¿no? de todo ese mundo. Así que está bueno, son cosas que no se ven también en cualquier otro tipo de festival. Nos alegra que a Hannah le guste el público y no las vísceras, la verdad. La verdad es que a mí al menos me tranquiliza. Bueno, hay gustos para todo, qué sé yo. También, claro. Qué bueno. Creo que esa debe ser la parte más interesante de los festivales de cine, que es que hay festivales de cine de lo que quieras, lo que quieras, donde quieras. Es como un mundo que dice, bueno, a ver qué me gusta a mí o qué me podría llegar a gustar, y me fijo y voy a encontrar un festival de eso seguramente a la vuelta de la esquina. Es cierto. Exactamente, ¿no? Yo siempre digo que son como ventanas a micromundos, ¿no? Que eso es una de las grandes aportaciones de los festivales, ¿no? Que te sumerges ahí durante, bueno, en nuestro caso durante un par de meses, ¿no? En microuniversos que normalmente a los que normalmente no tienes acceso, ¿no? Entonces a mí me divierte mucho. Y es curioso porque para mí es un mundo que cuando no lo conoces no existe, no está ahí, pero una vez has ido a algún festival no puedes no ser consciente de que están ahí. O sea, siempre te enteras de que, está este festival aquí, este otro. Porque yo recuerdo entrevistar para mi TFG a Daryl Clark, que había traducido Miedo y Asco en Las Vegas, bueno, en el año 98 o algo así, pero le entrevisté y él vivía en Sitges y le fui a ver a Sitges y me dijo, pero ¿has estado alguna vez aquí en el festival? Y digo, ¿qué festival? Y yo... y el festival de Sitges es conocidísimo, al menos en España. Sí. Y yo diría que fuera de España también. Pues es un festival de cine fantástico, de terror también. Hoy en día un poco de todo, pero claro, yo no tenía ni idea, ¿no? Y luego ya llega un momento en que cuando empiezas a conocer dices, hombre, claro, ¿cómo no voy a conocer tal festival o tal cual? Y también hay un ambiente como muy, muy friki, pero donde todo el mundo celebra lo friki y es chulo. Sí, yo creo que los festivales son adictivos, ¿no? Una vez que lo conoces ya te enganchas a cualquiera. Y luego ya está la experiencia. Trabajando como público te puede pasar que se encadenen las sesiones, no te da tiempo para comer, en fin, son cuestiones logísticas varias. Que de hecho, esto es algo que podemos comentar, sí, de hecho podemos comentarlo ahora mismo. Os quería preguntar cómo era el proceso de subtitulación de un festival para vosotras, que me imagino que dependiendo del caso será diferente. Podéis pensar en uno que os venga a la mente. ¿Y cómo es el proceso para vosotras? ¿Cómo os llega el encargo, las películas, cómo las entregáis? Si vais al festival y tenéis que hacer alguna proyección, contando un poco, Sole mismo, para empezar al revés esta vez. Sí. Bueno, en mi caso podría decir que hay como dos formas, digamos, o dos vías en las que trabajamos para festivales. Por ejemplo, el más representativo quizás que se me viene ahora a la mente es un festival con el que ya venimos trabajando con continuidad desde hace 10 años, que es el Festival de Cine Internacional de Montaña Ushuaia, así se llama, todo ese es el nombre del festival. La abreviatura es FICMUS, pero bueno, es el Festival Internacional de Montaña, ¿sí? que se da en Ushuaia, en Tierra del Fuego, acá en Argentina. Bueno, es un festival también súper particular porque obviamente toda la temática ronda a través de lo que tiene que ver con documentales sobre, bueno, escalada, vida al aire libre, esquí, campeonatos de esquí, bueno, todo lo que tenga que ver con deportes en la montaña y al aire libre y demás. Y además de que está muy buena la temática, ¿no? Y que también, como decía un poco Hannah antes, o Guille, que bueno, que uno se mete como en un mundillo que digamos esto, que implica toda la investigación que hay que hacer de la temática en particular y demás, y que está muy bueno por todo lo que se aprende. En el caso, por ejemplo, de ese festival, el proceso de trabajo, que es particularmente lo que preguntabas, nos llegan los SRT, los archivos SRT en inglés en general, pero la particularidad que tiene es que no todas las películas son en inglés, ¿sí? Hay películas en muchísimos idiomas, italiano, francés, de hecho muchas películas involucran, ¿sí? Como personajes, entre comillas, porque en general
son más bien de tipo documental, si se quiere, entonces son personas, no son actores, digamos, personas en su rol de lo que hacen, ¿no? En su vida diaria, digo. Entonces, expedicionistas y demás, bueno, entonces muchas veces involucran varios idiomas, ¿sí? Italiano, francés, no sé, sueco, idiomas nórdicos, hay muchísimo. Entonces, lo que sucede es que, bueno, nos llegan los SRT en inglés, pero muchas veces nos vemos en la necesidad de, por ejemplo, consultar, ¿sí? Con colegas de otros idiomas, cosa que a veces no es nada fácil. Desde luego. Sí, con idiomas por ahí de no tanta difusión, si se quiere, ¿no? Como para confirmar ciertos fragmentos, ¿sí? O para hacer ajustes en la sincronización de ese SRT. Porque muchas veces, por más que no hablemos el idioma, nos damos cuenta que, ya metiéndonos un poco en la parte técnica, si se quiere, de lo que es el subtitulado, nos damos cuenta de que hay un subtítulo que es muy largo para lo que está diciendo, para el tiempo en el que está hablando. Exacto. O viceversa, o que no corta, digamos, O hay una pausa, ¿verdad? Y dices, en esta pausa tiene que representarse en el subtítulo de alguna manera. O sea, ha dicho 2 frases, no me pongas aquí un resumen. Exacto, claro, entonces acá está diciendo mucho más de lo que me pusiste en este subtítulo en inglés. Entonces, bueno, o dónde corto, a veces realmente están por ahí bastante mal confeccionados, porque claramente esos SRT los confeccionan muchas veces, bueno, personas que no necesariamente saben de lo que son los tecnicismos de armar un subtítulo correctamente, ¿no? Para que sea legible y demás. Entonces, muchas veces hay que hacer ajustes de todo ese tipo. Y claro, con un idioma por ahí, una lengua que viene de las lenguas romances y que por ahí, aunque uno no los hable, le pueden llegar a sonar ciertas cosas como el italiano o hasta como el francés, si uno, aunque no lo sepa, lo aprendió algunos años o algo, por ahí uno se puede hacer una idea, ¿no? Y guiarse un poco por el audio, pero hay otros idiomas que la verdad no hay forma, ¿no? Los idiomas nórdicos, por ejemplo, salvo que uno los haya estudiado y los hable, como que la verdad que se hace muy difícil. Entonces, bueno, hay veces que hay que luchar un poco con esas cosas que también igual hacen como a lo lindo, entre comillas. Lo lindo lo digo ahora, ¿no? En los momentos que me toca lidiar con eso. Sí, desde luego. Pero es un poco lo interesante o lo que sale de lo común, digamos, de trabajar con este festival en particular o con este tipo de festivales. Otra cosa también es la comunicación constante que tenemos con los organizadores, ¿sí? Eso también está bueno. Porque, bueno, obviamente está todo el tema de las fechas de proyección o de problemas que pueden llegar a tener con algunos archivos y demás, y que, bueno, y que tenemos que estar siempre ahí, ¿no? Disponibles para resolver cuestiones a veces de último momento, ¿no? Muchas veces. Entonces eso también. Y perdón, ustedes me dirán si ya me estoy estirando mucho o no. No, que va. De hecho, me voy a guardar para luego de preguntaros cosas de último momento que os hayan pasado. Bueno, bien, te di otra idea ahí. Bueno, no, y decía yo un poco que tengo 2 vías en las que trabajo para festivales. Esa es una, digamos, donde el festival nos contacta, ¿sí? Los organizadores del festival nos contactan a nosotras y nos mandan los SRT para traducir, digamos, como si fueran plantillas. Pero otra manera que tenemos que está muy buena y también es súper interesante en la que trabajamos para festivales es cuando nos contacta un director o una productora, ¿sí? Que quieren presentar películas en festivales internacionales y necesitan presentarlas con subtítulos en inglés, ¿sí? En general, ¿no? En inglés. Entonces, con Mariana, como la nombraba antes, que trabajo con ella, nos pasa mucho esto y ya hace varios años que venimos también trabajando mucho con esto, de que nos contacten los directores, a veces de más renombre, otras veces por ahí directores menos conocidos o más independientes, o productoras que quieren presentar sus piezas, sus productos, que están en español originalmente, ¿sí? Y necesitan los subtítulos al inglés. Y la verdad que esa es una experiencia que también está buenísima, sobre todo tener la posibilidad de una interacción directa, ¿sí? De forma personal y directa con los directores. Un ejemplo que puedo poner, que fue uno de los que más nos marcó, si se quiere, en nuestra carrera hasta ahora, ojalá se repita alguno similar, fue con una película que se llama Animal, que la dirigió Armando Bo, que es un director súper conocido acá, argentino,
y bueno, en la que protagonizada por Guillermo Francella, que también es un actor que me imagino que lo conocerán, súper reconocido. Y bueno, y tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de conocer a Armando personalmente, de ir a su estudio a trabajar o ajustar cosas del subtítulo toda una tarde y conocerlo y tratar con él y con su equipo. Incluso nos invitaron después a la avant premiere de la película. ¡Qué guay! Entonces, la verdad es que sí, eso estuvo buenísimo. Claro que para los que no nos conozcan, que están escuchando de España, Armando Bó, director argentino, ganador del Oscar. No es un director claro, no es cualquier director. Sí, no es cualquiera. Tal cual. Entonces, la verdad es que es otra manera, ¿no?, de trabajar para festivales. Y quizás no es que después uno necesariamente termina sabiendo cuál fue el destino final, ¿no?, de ese subtítulo o efectivamente en qué festival se llegó a proyectar, pero esto que decía, ¿no?, el trabajo directo con el director o con el equipo, el estar presentes en la van premier y demás, hace que te sientas un poco también parte de la pieza, si se quiere, ¿no?, de todo el proceso hasta que esa película sale como a la luz, así que está bueno. Así como en el caso del festival, cuando te contactan los organizadores, te sentís un poco parte del evento, ¿sí? Bueno, en este caso te sentís un poco también parte de toda la etapa de producción de la película, y está bueno también. Claro, y es incluso más responsabilidad, porque ya no son unos subtítulos que se vayan a proyectar en un contexto determinado, sino que todo el que no conozca la lengua, la versión y la impresión que va a tener de esa película es la vuestra, básicamente. Exacto, sí. Y además la idea es que es presentar la película para ganar un premio, con lo cual... Para que gane, exacto. Sí, y por eso también obviamente los directores se involucran tanto y cuidan tanto, porque por supuesto quieren cuidar las dos cosas, ¿no? Que digamos que la pieza se vea lo mejor posible, pero que también el subtítulo refleje todo lo que ellos quisieron reflejar al decir tal o cual cosa en los diálogos en la lengua original, así que está muy buena, la verdad. Claro, desde luego. Ahí, Hanna, cuéntanos tú de tu experiencia. ¿Puedes hablar un poquito también de la parte de proyección que nos interesa? Sí, vale, sí, porque mi experiencia la verdad es que, bueno, creo que es muy similar a la de Sole, o sea que parece que la situación es parecida a ambos lados del charco, ¿no? Porque aquí también una de las principales peculiaridades es esa, ¿no? El trabajar con subtítulos que muchas veces son muy deficientes, ¿no? Que no tienen la calidad de un profesional, porque pues a menudo son los propios directores y directoras los que han confeccionado como pueden, ¿no? Esos subtítulos. Exacto. Y también, bueno, lo que comentabas del trato directo, ¿no? Que también es algo como muy especial de los festivales de cine. Con respecto a lo que preguntabas, Guillermo, pues yo depende del festival, o bien trabajo en la fase de traducción, o bien en la fase de subtitulación electrónica en sala, o en las dos. Entonces, bueno, con respecto a la traducción, un poco lo que más varía con respecto a otros tipos de subtitulación o otras modalidades de traducción audiovisual, yo diría que es un poco el tiempo, que es ajustado, pero que a la vez cuando recibes un encargo de un festival, pues estamos hablando normalmente de unos 2 meses, los 2 meses previos, ¿no? Por lo tanto, es un encargo que te da cierta estabilidad, digamos, en el mundo audiovisual, porque nuestros encargos son de 3 días, ¿no? Y cosas así. Entonces, es como que tienes un proyecto que dura bastante tiempo, ¿no? Dentro de lo que es habitual en el sector. Y bueno, con respecto a la subtitulación en sala, pues también es algo muy, muy diferente, ¿no? Porque, bueno, salimos por fin de la traducueva, ¿no? Y pasamos de un trabajo tan solitario como la traducción a vernos, pues eso, trabajando codo con compañeros durante el festival, no solo con otros subtituladores, sino también pues con los proyeccionistas, con jefes de sala, ¿no? Y también es una experiencia muy enriquecedora que te ayuda a entender muchos otros aspectos del cine. Y bueno, es una gozada. Y creo que con respecto a particularidades que no haya mencionado ya a Sole, pues hablaría también de que muchas veces, ¿no?, son trabajos que no están finalizados, entonces muchas veces tienes versiones preliminares, ¿no? Te entregan una película, pero no se sabe muy bien aún cuál va a ser el corte final.
Y suele haber también muchos cambios de última hora, pues películas que se caen del cartel, otras que meten en el último momento, ¿no? Entonces también pues hay que ser flexible con respecto al proyecto, ¿no? A cómo trabajar con... Claro. Esto me ha recordado a una anécdota de mi primera edición de la Americana como subtitulador. Yo estaba orgullosísimo de la película, bueno, una de las películas que habíamos hecho, y que además era la de inauguración. Y recuerdo que me crucé con uno de los directores mientras iba hacia el baño y me dijo: oye, no te asustes, pero que resulta que al final la versión final que nos mandaron hay un minuto que no estaba. Pero claro, quedaban 5 minutos para proyectar la película. Dice: lo hemos incrustado y en principio todo cuadra, solo que en ese minuto verás que no hay subtítulos. Y yo: no me jodas. Por favor, no me digas esto. Y ¿qué dices? te lo juro. Y la impresión fue decir, un vacío en el corazón, de decir: no, por favor, no. Mini infarto. Sí, me dio algo. Y la habían llevado al laboratorio, se habían dado cuenta, no sé si justo esa tarde o vete a saber qué había pasado, pero efectivamente aún no entiendo muy bien por qué pasó, ¿eh? O sea, cómo pasó, porque cuando quitan o añaden tiempos, todo lo demás se descuadra. Sí, claro. Pero debía de estar por bobinas, era justo al principio, a lo mejor era una bobina muy corta o no sé muy bien qué pasó, pero había pues esos segundos, casi un minuto, en los que no había subtítulos y luego todo iba bien. Y fue, o sea, yo me hundía en el asiento después viéndolo, diciendo: no puede ser. Pero bueno, hay que convivir con ello porque el directo es lo que tiene. Pues eso es un milagro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Jolín, tuviste mucha suerte, sí, porque claro, lo normal es que se descuadre todo y bueno, precisamente por eso, ¿no? Está la figura del subtitulador en sala, ¿no? Porque cuando algo se descuadra es el que se encarga, ¿no? de ir modificando los tiempos si es posible o incluso lanzando subtítulo a subtítulo en directo. Claro. Quiero que nos cuentes un poco más de esto porque no sé hasta qué punto los oyentes se hacen a la idea de qué es esto, porque el software ha evolucionado. Sí. Ahora yo también lanzo subtítulos, no lanzo subtítulos uno por uno, pero sí recuerdo un caso en el que lo hemos hecho, además lo hemos hecho los dos en el mismo festival. Sí. Cuéntanos cómo es una cosa y cómo ha evolucionado la tecnología en este aspecto. Vale, a ver, hoy en día lo más habitual es que los festivales pues tengan, o sea, tú crees los subtítulos como para cualquier otra proyección, y si en caso de que el DCP esté abierto, pues se puede lanzar directamente, se puede incluir en el proyector de la propia sala y no hay necesidad siquiera de que haya un subtitulador allí, pero en otras ocasiones es necesario que los subtítulos se proyecten de manera aislada, de manera independiente, simultánea pero independiente, ¿no? Otro proyector desde el que lanzamos los subtítulos y en principio, si todo va bien, como tenemos ya los códigos de tiempo, pues se trata de lanzar el primero y asegurar de que todo va bien ajustado y en principio ya acabaría tu trabajo, pero lo que ocurre es que a veces si hay cambios en el frame rate, ¿no? Con respecto a la versión, a la copia de trabajo que has tenido y la copia de proyección, pues tienes que ir sincronizando o ajustando la sincronización de los subtítulos en vivo y en directo. Y en el peor de los casos, cuando hay pues grandes desfases o cambios completos de escena, añaden escenas o hay cambio de orden de escenas porque, bueno, pasa de todo en ocasiones, pues entonces te ves obligada a lanzar subtítulo a subtítulo, lanzar cada subtítulo manualmente. Mientras se proyecta, exacto, mientras se proyecta, que es algo que obviamente se sigue haciendo, se hace en la ópera, ¿no? y en el teatro. Claro. Pero que a veces en el cine, pues también en los festivales, pues se tiene que recurrir a esta técnica. Y es mucha tensión, ¿eh? O sea, imagínate 1000 subtítulos que tiene una película. Bueno, 1000 son pocos, ¿no? Pero unos 1000 subtítulos y tienes que estar pendiente de cuándo sale cada uno y están hablando... O sea, tienes que entender a la perfección la película. Yo diría que la tienes que conocer. Claro, la gran diferencia es cuándo te has enterado del problema. Es decir, si te das cuenta del problema, porque como decías tú, ¿no? Oye, tú te enteraste 5 minutos antes, pues ahí no hay nada que hacer. Pero si los directores o el festival se da cuenta de que hay un diferente, que están trabajando con, o sea, que la copia de proyección es distinta a la copia de trabajo,
pues te pueden advertir con más tiempo y entonces lo que hacemos es prepararnos la película, ¿no? La ves con calma antes Claro. y entonces ya está, puedes ir muy segura a la proyección porque ya conoces la película y bueno, si tienes tablas, ¿no? Pues no te pones nerviosa, pero claro, cuando el problema lo descubres, ¿no? Cuando descubres el pastel 5 minutos antes de la proyección, pues ahí no te da tiempo a preparar bien la película. Pánico. Sí, pánico. ¿Y qué es lo que te ha pasado más veces, Anjana? ¿Lo de entrar de último momento o lo de que te den un poquito más de tiempo? No, he tenido suerte en la vida y ha habido pocos momentos de crisis. Ay, bueno, qué suerte. Pero alguno ha habido de enterarme justo antes, enterarme durante la proyección. De hecho, una de las primeras veces que fui a sala, creo que fue en mi primer festival, pues hubo cambios de escena o sea, cambio de orden de escenas y adición y supresión de escenas. Entonces era... Todo. Hubo todo. Sí, fue como... Creo que esa es la peor experiencia y fue de las primeras. Y la primera, sí. Sí, esto es la ley de Murphy, pero bueno, pues nada, intentar tener sangre fría, parar el lanzamiento, ir buscando el subtítulo que corresponde y rezar para que el público no se enfade. Claro, en directo, mientras 300 personas o las que hay en el público están pendientes de lo que tú haces, sin saberlo. Sí, y claro, es mucha responsabilidad, entonces es mucha presión, porque tú quieres obviamente que la película se vea bien, ¿no? Y claro, con unos subtítulos así que aparecen de vez en cuando, pues no se puede seguir bien en la película. Está claro. Pues si os parece, vamos a hacer una pausa aquí. Le doy la palabra a Damián con el laboratorio de visual y seguimos justo después. Hasta ahora. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 27. Hoy vamos a hablar de cómo generar automáticamente plantillas de subtítulos gracias a una función nueva, aún en etapa beta, de Subtitle Edit que permite pasar de audio a texto en formato de subtítulo. Temporizado y todo. Subtitle Edit es, sin duda y por mucho, la mejor herramienta de creación de subtítulos. La comunidad de desarrolladores que tiene es increíble y es un programa de software libre que no deja de innovar. Hace muy poco incorporaron la función de pegar subtítulos que siguen mejorando con cada versión nueva y hoy les voy a contar de una característica que está todavía en etapa beta, pero que es muy posible que ya esté disponible a partir de la versión 3.6.5 de Subtitle Edit o en alguna edición futura. Esta función no es ni más ni menos que la característica de generación automática de subtítulos en idioma de origen. Sí, Subtitle Edit va a incorporar un simple botón para crear una plantilla de subtítulos de nuestro video. Esta función, que está disponible en servicios pagos como Happy Scribe o que también se puede hacer de manera gratuita en YouTube, aunque lógicamente jamás pondríamos un video confidencial de un cliente en YouTube, es un enorme primer paso para que los editores de subtítulos puedan avanzar no solo para facilitarnos el trabajo enormemente, ya que independientemente de los errores que pueda tener la transcripción, nos está generando la plantilla y ahorrándonos muchísimo tiempo de temporizado, sino para abrirse la puerta a funciones más avanzadas como la incorporación de memorias de traducción y bases terminológicas que puedan interactuar siempre con un texto fuente, aun cuando no tengamos el guión original en formato de subtítulos, que es algo que nos pasa muy frecuentemente a quienes trabajamos mucho con clientes directos. Para poder probar esta función nueva de Subtitle Edit tendremos que bajar la versión beta. Les dejo el enlace para su descarga en la descripción del video de este episodio en el canal de YouTube de En Sincronía. Una vez instalada la versión beta, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es abrir Subtitle Edit y cargar un video desde el menú Video Open Video File. Luego, antes de comenzar, haremos clic en el menú Video, Video Audio to Text y cuando hacemos clic ahí nos pedirá que descarguemos un servicio de terceros, también libre, que usa Subtitle Edit para la transcripción automática que se llama Bosk. Es probable que primero les pida también descargar el FFmpeg, que es otra herramienta que usa Subtitle Edit, así que también descarguen esa opción. Una vez descargados ambos complementos, nos aparecerá una ventana para elegir el modelo de generación automática de texto desde audio según el idioma que tenga el video. Hacemos clic en los 3 puntos que aparecen a la derecha y elegimos un idioma, por ejemplo Spanish. Luego hacemos clic en Download. Esperamos a que se descargue el modelo y cuando termina presionamos Generate. Allí comenzará a extraer el audio del video que elegimos. Puede tardar más o menos según el video que tengamos, pero en una prueba que hice con un capítulo de 40 minutos, el proceso de extracción tardó apenas 2 minutos.
En la etapa anterior también podemos visitar el sitio web de BOSC y descargarnos nosotros mismos los modelos de reconocimiento para cada idioma y luego cargarlos manualmente si hacemos clic en la opción Open Models Folder. El proceso de generación no es para nada perfecto y principalmente falla en el armado de los subtítulos, pero no tanto en la transcripción en sí ni en el temporizado, por lo que me parece una excelente función para tener presente en una herramienta como esta para facilitarnos muchísimo nuestro trabajo. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @tradugeek, o en Twitter en d_santilli. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Damián, por esa sección tan interesante y vamos a seguir un poco retomando la entrevista donde la hemos dejado al principio. Me gustaría hablar de aspectos técnicos, porque he oído por ahí algo de frame rate, DCP, yo también he hablado de bobinas. Vamos a aclarar un poco todo esto, así que os voy lanzando palabras y me decís si las reconocéis, que me imagino que la mayoría sí. ¿Qué suponen para vosotras? Si os supone algún problema, por qué hay que tenerlas en cuenta y demás, ¿vale? Quien quiera, tampoco voy a... Una cada una. Esto no es un examen, no es un examen. Dale. Venga, pues empezamos con rollo o bobina. ¿Qué es o cómo afecta a vuestro trabajo? Esta se la dejo a Hanna porque ella tiene experiencia en esto de la subtitulación en vivo y demás. La verdad es que como yo no, la dejo a ella, que es de su métier. Vale. Pues rollo bobina nos afecta en el sentido de que, bueno, estamos hablando de... Bueno, a mí me afecta cuando cuando se está haciendo una proyección, por ejemplo, en 35 milímetros, ¿no? Es decir, el formato tradicional de cine, y entonces estás en la cabina de proyección y el proyeccionista tiene que ir cambiando manualmente de rollo bobina. Entonces tú estás lanzando subtítulos y hay unas pequeñas pausas entre... Bueno, una pequeña pausa que es el tiempo que tarda el proyeccionista en cambiar ese rollo, ¿no? Que es, bueno, que es la manera en la que está, ¿cómo decir? En la que se... Divide la película, ¿no? Se divide la película, sí, se guarda, ¿no? En diferentes bobinas, que son trozos de película en el sentido físico de la palabra, ¿no? El celuloide. Exacto. Además, hay vestigios un poco de esto aún hoy en día, incluso cuando la película no está en celuloide, no está en película. Por ejemplo, de hecho, en doblaje las tarifas... En doblaje, sí. Se hablan de tarifa por rollo, que más o menos suelen ser unos 10 minutos, y bobina sería el doble, ¿no? Si no me equivoco, vamos. A lo mejor una película de 90 minutos se dividiría en 5 bobinas, 4 de unos 20 y la última de 10 o algo así. O en vez de 20, pues 18 minutos cada una y al final quedan más o menos igualadas. Vale, de hecho voy a retomar esto luego más adelante porque tiene que ver con otro de los términos que tenía por aquí. Venga, Sole, háblanos de los fotogramas por segundo. Y bueno, sí, claramente tiene que ver un poco con lo con la velocidad de lectura, ¿no? Y con las cuestiones junto con la cantidad de caracteres por línea y de caracteres por segundo, sí, que tenemos que tener en cuenta para que el subtítulo sea legible cómodamente, digamos, también dependiendo un poco del tipo de material con el que estamos trabajando. A veces también depende, obviamente, del público, ¿sí?, al que va dirigido, ¿sí?, ese material. Entonces, los frames, ¿no? Son creo que los nombró Hanna antes. Exacto, sí. Son los frames por segundo, son los FPS, ¿sí? Que muchas veces, o lo que solemos hacer es configurarlos también, ¿no?, en el software en el que trabajamos, dependiendo de... Claro. Con qué frame rate, ¿sí?, con cuántos fotogramas por segundo esté hecha la película o el material con el que estamos trabajando. Entonces configuramos el software para que también el archivo de subtítulo que generamos, ¿sí?, quede correctamente confeccionado y que en cualquier software que se reproduzca, digamos, o de cualquier manera que se levante, entre comillas, ese subtítulo, que corresponda correctamente, o sea, que quede bien sincronizado y demás. Claro. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Porque, por ejemplo, el DVD no va a la misma tasa de fotogramas por segundo
que una película que se proyecta. Claro. Y es más, un DVD en Europa no va tampoco a la misma tasa de fotogramas por segundo que en América. Claro. Porque el sistema PAL diría que eran 25 y el sistema NTSC, que es el que se utiliza en América, son 30 fotogramas por segundo. Claro. Y parece mentira, parece que no es relevante, o a lo mejor no lo piensas, pero claro, si por cada segundo la diferencia es de 5 fotogramas, en apenas unos pocos segundos ya tienes un segundo de diferencia, de desfase. De desfasaje, claro. Sí. Sí, se desincroniza totalmente. Es una locura, es una locura. E incluso en cine, que serían 24, existe otra que nunca he entendido, porque claro, es que tampoco es que seamos técnicos de laboratorio, ¿no? Pero nunca he entendido cuál es la diferencia entre 24 23, y 23,976, que es el drop frame, que es que hay un fotograma cada X tiempo, que no sé si es un minuto o lo que sea, que no está ahí y no sé muy bien por qué, pero tampoco es lo mismo, y si no es lo mismo, se desfasa, o sea... Sí. Puede llegar a complicar mucho la vida. Y también hay que tenerlo en cuenta a veces cuando usamos, por ejemplo, programas para conversión, ¿sí? De videos. No hablo en este caso específicamente de festivales, pero sí de cuando por ahí hacemos subtítulos para otro tipo de clientes o para otros proyectos, que por ahí ya tenemos que entregarle el video, ¿sí? Con los subtítulos incrustados, quemados o pegados, como se le suele decir, sobre la imagen. Claramente eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? O sea, para que en el archivo de salida, digamos, el archivo que generamos al convertir con los subtítulos ya incorporados, que también tenga los mismos fotogramas por segundo, justamente para que no haya este tipo de desfasajes. Así que hay que buscarlo en la configuración de los programas de conversión de videos también, no solo al momento de subtitular. Sí, desde luego. Vale, pues venga, lanzo el siguiente, que de hecho ha salido antes. Me diría que Anjana lo ha mencionado. DCP. ¿Qué es un DCP? Bueno, DCP es un... Bueno, es lo que decías antes, Guille. Yo tampoco soy técnica, no soy una experta, pero vas aprendiendo, ¿no? Y es verdad que cuanto más sabes sobre el proceso, te ayuda a entenderlo mejor y creo que a hacer mejor el trabajo. Sí, espero no meter la pata. DCP es un formato, ¿no? Que es digital y que es como se proyecta ahora en la mayoría de cines. Entonces creo que antes lo he mencionado porque puede estar abierto o cerrado, y eso lo que determina es si puedes incluir los subtítulos y por tanto que los lance el mismo proyeccionista del cine, ¿no? con el proyector en el que se va a lanzar la película. Pero cuando está cerrado por el miedo a la piratería y demás, ¿no? que lo que hacen es un poco capar las posibilidades de reproducción de la película, pues entonces no se puede incluir una pista de subtítulos. Y esto, pues eso, puede ser un problema considerable, ¿no? O sea, si todas las películas que llegan al festival pues tienen DCP y el DCP está desbloqueado y te pueden incrustar, pues fíjate todos los problemas que se quitan de encima, ¿no? Las sorpresas de última hora y demás. Pero cuando no se fían y es que no te dan mucho margen tampoco. Sí. O sea, te obligan a proyectar, es que no queda otra. Bueno, es que es uno de los problemas de todo este blindaje, ¿no? que nos afecta tanto a los traductores con respecto a el miedo a la piratería, ¿no? Al final hace que blinden tanto las películas que muchas veces, pues eso, tenemos dificultades para verla bien o tenemos dificultades para eso, algo como incluir la pista de subtítulos, ¿no? Que debería ser parte, ¿no? del proceso de un festival de cine, ¿no? Que los directores también fueran conscientes de eso, ¿no? O las distribuidoras, y sin embargo lo bloquean por ese miedo a la piratería. Entonces, bueno, pero eso al final nos permite también estar allí en sala y hacer un trabajo que también puede resultar muy gratificante, ¿no? Que es... No, desde luego. Y si se desfasa la película, te aseguras de que vaya a la perfección. O sea, si estás ahí supervisando, realmente lo puedes controlar. Porque también me ha pasado que a veces piensas que ha ido al laboratorio, se ha incrustado, está todo bien. Pues a lo mejor el laboratorio han puesto 24 fotogramas por segundo y está a 23,976. Y eso quiere decir que cada bobina los subtítulos se desfasan un segundo. Sí.
Y tú no tienes ningún control porque esa copia ya o sea, se está proyectando en directo y nadie tiene control sobre ello. Cuando hay problemas es mejor la parte más manual y que haya ahí un técnico, ¿no?, de subtitulación que pueda corregir los errores. Totalmente. Yo puedo contar una anécdota que nos pasó con esto de los DCP y un poco relacionado también con esto que mencionabas de los problemas de última hora, las sorpresas de última hora. Nos ocurrió que trabajando también con un director, ¿no?, que no recuerdo bien, creo que no era para un festival, pero era como para una edición especial, digamos, una proyección especial de la película, en la que iban a venir gente del extranjero y demás, y entonces quería proyectarla con subtítulos en inglés y en un cine de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y claro, y nosotras habíamos trabajado, habíamos creado los subtítulos de cero, como casi siempre, en un archivo SRT, como solíamos trabajar y demás, de la forma convencional, si se quiere, hasta que medio último momento, cuando creo que ya era el día de la proyección de la película, nos vinieron a informar que en realidad ellos lo necesitaban en un DCP, digamos, que necesitaban como los subtítulos incrustados al DCP. La verdad que en ese momento no teníamos ni idea con Mariana de qué era un DCP, o sea, posiblemente habíamos escuchado un poco la sigla así relacionada con el rubro, pero no nos había tocado nunca que nos pidieran o nos dijeran esto de que necesitaban, o sea, que no les servía un archivo SRT, sino que necesitaban un formato para incrustarlo o que ya estuviera incrustado en el DCP. Así que ahí nos tuvimos que enterar así un poco a los golpes de qué era un DCP. Tuvimos que contactar a un técnico, claro, especializado en esto y que nos ayudó a incrustar nuestros subtítulos, ¿sí?, en el video y demás, y armar en un disco externo un DCP con el que tuvimos que ir nosotras físicamente, personalmente, al cine, a la sala de proyección, ¿sí? También a última hora, todo muy así. A probarlo también, ¿no? Porque no sabes cómo ha quedado. Exactamente, a probarlo, sí, a ver si se podía proyectar bien en ese cine y con el sistema que ellos tenían ahí y demás. Y así que fue todo muy estresante y de último momento, y aprender así un poco a los golpes de qué se trataba esto del paquete o del DCP, digamos. Y lo curioso es que aunque hemos dado este salto a lo digital, realmente aún hay vestigios del celuloide y de las películas de 35 milímetros, porque de hecho muchos DCPs están divididos en bobinas. No sé por qué. O sea, no tengo ni idea, pero clientes me han pedido una película que iba para cine que estaba en DCP y me decían, vale, pero está por bobinas de 20 minutos, divide los subtítulos. Y es así, no sé muy bien... ¿Por qué ese híbrido, digamos? No he hablado con nadie que me haya podido explicar. Sí, pero es como una tradición que se ha seguido manteniendo y aún se sigue practicando, incluso cuando a nivel digital no sé muy bien qué sentido tiene. Puede tener. Paso a otro término así un poco técnico, a ver si os sugiere algo. UTF-8. Si no, pasa palabra, ¿eh? No. UTF-8, yo, según para qué cliente esté trabajando también, hay veces que me piden el ¿cómo se llama esto? Esto es la codificación, ¿no? Una cosa es el formato del subtítulo. A ver si no lo digo. O sea, el subtítulo puede estar en SRT. En diferentes formatos, exacto, SRT, STL, ASS, ¿no? Diferentes formatos, y después tiene la codificación también. La codificación es lo que hace que después por ahí no se vean las tildes, ese tipo de cosas. Ciertos, claro. Los símbolos raros, sí, cuando las tildes empiezan a bailar, ¿no? Entonces yo para algún cliente sí que utilizo esa codificación. Justamente iba a decir esto, sí, que cuando trabajamos en el subtitulado tenemos que tener bastante claro, ¿no?, la diferencia entre UTF-8, ANSI y las distintas codificaciones, porque, también a veces se aprende un poco, ¿no?, a los golpes. La primera vez que un cliente te dice, ¿te fijas porque veo un montón de símbolos y no se leen bien las palabras o las palabras con tilde y demás? Entonces, una ya teniendo un poco claro que posiblemente sea un problema de
de codificación y que es muy fácil convertir ese archivo SRT de una codificación a otra. Problema solucionado, quedamos como heroínas y héroes con una tontería, ¿no? Que se cambia muy fácil, pero bueno, tenés que conocer también que el problema es ese, ¿no? Heroínas. Heroínas con tilde, porque si no, no hay tilde. Porque si no, claro. Si está bien codificado, hay tilde. Esto debe pasar mucho con los festivales en donde, bueno, pasa esto que los subtítulos los crean, como decían Hannah hace un rato, los propios directores en Suecia, en Escocia, en Italia, no sé, en Cuba. Cada uno en su país crean y bueno, con esto después subtitulan en todas partes del mundo, ¿no? De hecho, ahora me viene a la cabeza que hay programas que ya están un poco anticuados como Subtitle Workshop, que a mí me encanta, pero por ejemplo los subtítulos los guarda siempre en ANSI. Exacto. Sí. Y eso luego hay programas que a lo mejor si lo tienes que proyectar o lo que sea, te dice, uy, esto no es UTF-8, no te lo reconozco. Sí, por ejemplo, ahí Sub y Subtitle Workshop no son compatibles. Tienes que cambiar la codificación para que los archivos se lean bien si vas a utilizar los dos programas. Exacto. Y Subtitle Edit, que es el que se sigue actualizando, este sí que utiliza UTF-8, que me conste. Bueno, tengo un par de términos más, tampoco sé si nos estamos enrollando, pero yo creo que es interesante también mencionar estas cosas, porque cuando le pase a alguien, pues que no se lleve un susto y que sepa que es habitual. Os iba a preguntar también si habéis visto en alguno de los materiales que se envían las siglas CCSL, de un Continuity Spotting List. ¿Os suena? ¿Cómo son estas listas de diálogos o qué tienen de particular? Todo tuyo, Hannah. A ver, que esto es como un examen, ¿no? Yo sé que las listas de diálogos que recibimos son muy, muy diferentes. Si no recuerdo mal, esta es una de las más completas, ¿no? Sí. Vienen los movimientos de cámara, por ejemplo, aparecen los letreros que aparecen que están en imagen, aparece obviamente toda la transcripción del diálogo y en ocasiones incluso una propuesta de subtítulos en el idioma original. Es que eso es lo fascinante. Se lo han encargado a una empresa externa, pero te llega este archivo. Te ponen por un lado pues toda esta descripción, ¿no? Y luego en la otra columna, la columna de subtítulos. Y dices, ¿y por qué no me das un archivo de subtítulos? Sí. Pues descubrí hace poco que esto se puede extraer y convertir en subtítulos. Porque de hecho, depende del formato que tengan, ¿eh? Porque si te pasa una lista de diálogos donde solo tiene tiempo de entrada, es súper útil para saber por dónde vas, o sea que realmente no te pierdes, pero no es útil para crear subtítulos, claro. Pero alguna vez he visto uno de estos documentos que dices, ostras, es que pone tiempo de entrada, tiempo de salida, texto, eso se tiene que poder convertir. Y a base de buscar y reemplazar y demás en un programa de edición de texto, conseguí sacar los subtítulos en inglés. Es una cosa muy, muy, muy particular, no sé muy bien por qué lo hacen así, la verdad. Yo quería hacerles una pregunta a Hannah y a Sole. De Sole no tengo claro, Sole, si también a veces has dado cursos o alguna especialización de subtitulado. Esto no sé si lo has comentado. No he dado cursos de subtitulado. Puedo haber dado alguna charla en el colegio de traductores o una charla en conjunto también con Mariana y demás, o algún taller, pero no tanto de subtitulado. También dimos de traducción para doblaje, ¿sí? En el caso de los cursos del colegio, talleres del colegio. Sí. Lo que sí estoy actualmente, hace 3 años ya, es dando clases en una universidad privada. De acá, en la Universidad del Museo Social Argentino, que estuve como docente adjunta del señor Damián Santilli en la materia traducción audiovisual. Bueno, y ahora este año ya es prácticamente oficial que paso a ser la docente titular, ¿sí? De la materia de traducción audiovisual. Bueno, y ahí obviamente abarco todos los rubros, ¿no? O sea, todas las modalidades, no solamente subtitulado, sino también, bueno, doblaje, audiodescripción, un poco de localización de videojuegos y, bueno, un poco todo lo que abarca la TAB, digamos, la traducción audiovisual. Vale, muchas gracias, porque también es muy interesante saber esto, saber si tienes este perfil. Lo que quería preguntaros a las dos es si os parece que todo esto que estamos comentando ahora, ¿no? Que es muy técnico,
¿hasta qué punto se puede explicar en clase, ¿no? Normalmente con las clases que tenemos de traducción audiovisual, que sueles necesitar hacer primero una introducción a todas las modalidades, o incluso si son másteres y es una asignatura dedicada solo a la subtitulación, ¿no? Estamos hablando de cosas tan específicas que os quería preguntar hasta qué punto este tipo de cosas veis viables explicarlas, si creéis que es algo que los estudiantes tienen que tener claro que aprenderán con la práctica, o bueno, ¿cómo veis esto? Quería saberlo. Gracias. Bueno, como bien dices, Blanca, claro, hay muchos cursos en los que es imposible entrar en detalle en estas cuestiones, ¿no? A mí me pasa en varias universidades que, claro, son cursos introductorios a la traducción audiovisual, a veces abordan diferentes modalidades, con lo cual no puedes profundizar tanto. Sí que en mi caso yo he podido introducir estos términos, ¿no? O todas estas cuestiones de las que estamos hablando en dos cursos que hago. Uno en el ISTRAT en Sevilla, que son 2 sesiones sobre festivales de cine, vale. Y otro en el experto que hay en la Universidad de Alicante, bueno, que este año no ha salido, pero confiamos en que el año que viene pueda volver a salir. Y entonces sí que al ser cursos muy específicos, pues sí puedes entrar en este detalle, pero si no, en cursos introductorios, tanto en grado como en máster, yo no lo consigo. Bastante cuesta dar las líneas generales un poco, porque claro, estamos hablando de modalidades complicadas y la subtitulación tiene mucha tela, ¿no? Sí, sí, claro. Ya con el SRT ya se marean los alumnos. Sí, y hay gente que la parte técnica la lleva muy mal también, ¿no? Les agobia mucho. Bueno, yo tampoco es que sea muy técnica, pero sí, también les agobia. Vale. No, es que me parece interesante porque a veces la preocupación de los estudiantes es que un grado o incluso un máster no les prepare, ¿no? Para lo que luego se van a encontrar. Y en el caso de los festivales estamos viendo que aparecen todas estas cosas. No, claro, eso, que nadie nos prepara para todas estas cuestiones que vamos aprendiendo. Sí, bueno, creo que Sol y yo también como decías, ¿no? Hemos ido aprendiendo pues a base de trabajar, de lo que aprendes de los compañeros técnicos, ¿no? Yo estas cosas las he aprendido sobre todo de técnicos, no de traductores. Vale, pues muchísimas gracias. Os dejo seguir con el examen de Guillermo. Venga, que yo creo que aprobamos, Sole, va. No, ya. Hombre, a ver, de momento matrícula de honor, yo. Qué nervios. Se acabó el examen. Se acabó el examen, tampoco quería ahí meter el dedo en el ojo, pero me parece interesante precisamente por eso, ¿no? Porque son cosas con las que te encuentras y que no te explica nadie y ya os digo, yo cuando no sabía ni que era UTF-8 ni ANSI, de repente abres el archivo y está todo mal y dices, ¿pero qué ha pasado? Sí. Y te pones a corregirlo, ¿no? Palabra por palabra. Sí. Eso es lo más ridículo. Sí, claro, ¿cómo vas a corregirlo? No, busca cuál es el problema de raíz. Y el problema de raíz es la codificación, sencillamente. Eso iba a agregar, sí, que si bien un poco, como dijo Hanna, claramente no hay posibilidad de en un curso de un año en el que hay que abarcar todas las modalidades de la TAB, que se pueda profundizar en cada cuestión técnica y demás. Claramente son cosas que muchas veces les pasa a los alumnos también, ¿no? A los estudiantes, de que se encuentran con algún problema de estos y que, profe, no me anda el SRT o me aparecen un montón de símbolos y de cosas, bueno, y a veces eso fuerza un poco a que uno toque estos temas, aunque sea muy como por arriba, si se quiere, ¿no? Como muy brevemente, pero bueno, terminas teniendo que explicar un poco a veces cuando se presentan estas situaciones. Y lo mismo lo que preguntabas de la spotting list, en mi caso yo no suelo trabajar, o sea, no me suelen enviar muchos listas de diálogos de esta manera. Cuando recibo guiones, son guiones bastante más básicos, tanto de periodo de postproducción, pero sí que bueno, que es un ejemplo de guión que en mi caso, por ejemplo, en la facultad les muestro a los alumnos para que sepan que existe, ¿no? Para que sepan que es uno de los materiales que les puede llegar a la hora de trabajar el día de mañana si se dedican a esto. Claro. Y hay una cosa que no acabo de entender en relación con esto, y es que no es algo que suelen preparar los que han producido la película, sino que suelen externalizarlo y encargan a una empresa que genere esta lista de diálogos y tal, y lo hacen siguiendo pues unos estándares X, pero lo curioso es eso, que
nadie nos ha preguntado qué nos hace falta y qué nos sobra. Exacto. A mí, como traductor, dices, bueno, si vas a hacer los subtítulos enteros, pues dame un archivo de subtítulos, no me des este archivo de Word del que voy a tener que sacar. Claro, yo tampoco sé a cuántos profesionales está dedicado o está enfocada ese material, claro. Yo creo que a todos. Efectivamente, ¿no? Hay cosas que no nos sirven de nada y otras que no son muy útiles. Yo cuando tengo tiempo, ¿no? Dependiendo del curso, también intento, que lo has mencionado antes, Guillermo, trabajar con materiales distintos de origen y hacer mucho esto de la búsqueda y el reemplazamiento avanzado para preparar el archivo de la manera que necesitamos, tanto en doblaje como en subtitulación. Pero esas herramientas te ayudan mucho a encauzar el trabajo. Y aparte de esto, tengo una pregunta curiosa sobre el tema relacionado con los derechos y sobre quién tiene los derechos sobre los subtítulos, porque ¿alguna vez habéis revendido vuestros subtítulos? ¿Habéis hecho subtítulos para un festival o para un contexto? ¿Os los ha pedido otra persona y habéis dicho, pues ya que los tengo hechos, aquí los tienes, pero os los revendo por tanto? ¿Eso os ha pasado? ¿En qué contexto? A mí no. La verdad es que no. ¿A Sole no? ¿Anjana? A mí me pasó una vez que había traducido creo que fue un cortometraje de Ben Russell para el CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y entonces esa misma película la iban a proyectar después en una muestra que se llama OVNI, Observatorio de Vídeo No Identificado, que para mí es un colectivo muy interesante y que yo ya seguía con antelación, ¿no? Y el caso es que se pusieron en contacto conmigo para preguntarme si podrían utilizar esos subtítulos. Y la verdad es que como eso es un colectivo que a mí me gusta mucho y tal, pues, y sabía que el presupuesto era pues muy, muy ajustado, les dije que no tenía problema y tuvieron el detalle de incluirme en los agradecimientos en el folleto. Aparte, obviamente, el nombre, ¿no? que aparece al final de la película, ¿no? Nuestro nombre como traductores suele aparecer, afortunadamente, ¿no? Han cambiado las cosas, ¿no? a mejor en ese sentido. Y bueno, ellos pues me pusieron los agradecimientos. Pero no se me pasó por la cabeza vendérselo, la verdad. No, en este caso no. No, a ver, es que cada caso es un mundo y hay que tenerlo en cuenta, está claro. Pero es que me he encontrado con gente que se cree que porque te ha pagado los subtítulos son suyos para regalárselos o para vendérselos a otros. No es así. Eso también, eso sí lo he visto. O para vendérselos a otros. Y dices, no, eso no es así. O sea, los subtítulos son del subtitulador que te los ha hecho a ti por encargo y tú los puedes usar tú para lo que tú quieras. Pero si luego ya otro festival o otro contexto, pues justamente quieren proyectar esa película y tú tienes los subtítulos, te tienen que venir a ti y pedírtelos. Oye, ¿me pasas los subtítulos? Y luego tú ya decides, pues sí, toma, o sí, por tanto, o lo que sea, ¿no? Y si queréis ya para ir cerrando y también para que habléis un poco más de vosotras en general y no tanto del tema de festivales, hablándonos un poco de vuestros otros intereses, por ejemplo, pues Anjana, ¿cómo compaginas todo el tema de la docencia, la investigación, la subtitulación? Porque voy a aprovechar para mencionarlo ahora, que no lo he dicho. Anjana fue, yo diría que mi primera profesora de subtitulación. Es que el mundo es un pañuelo, sí. Sí. Y mira cómo son las cosas ahora que él te toma examen a ti. ¿Cómo puede ser? Ya ves. Exacto, qué falta de respeto. Qué falta de respeto, la verdad. Lo siento. Cuenta. Vale, bueno, yo siempre he sido muy de compaginar muchas cosas a la vez, creo que también va con mi personalidad. Es verdad que en este momento estoy sobre todo centrada en doblaje, en subtitulación por un lado y en docencia por otro. La investigación la tengo un poco más aparcada porque, bueno, creo que la carrera no se puede todo. Entonces la carrera académica exige mucho y a todo no doy. Pero bueno, en general eso yo lo llevo bien, para esto parece una terapia, ¿no? Lo llevo bien porque a mí me gusta mucho el poder compaginar la traducción como autónoma con las clases, ¿no? Una cosa se alimenta a la otra. Con respecto al horario, pues eso, tienes por un lado unas clases que tienen un calendario estipulado
Y luego, por otro, son proyectos que van viniendo, que en ocasiones es difícil de encajar, pero que a la vez, por un lado, a mí las clases me dan como la sensación de estabilidad y los proyectos un poco la adrenalina. Y luego a toda esta ecuación se suma que bueno, un nuevo factor que me ha cambiado por completo la vida, que es el intentar la conciliación, ¿no? Yo he sido madre hace 7 meses y esto ya es el factor que faltaba para desequilibrar, ¿no? Todo esto que yo tenía ahí colocado. Entonces estamos en ello, estamos work in progress. Siempre hay que ir buscando nuevos equilibrios, claro, constantemente. Incluso te llega un nuevo cliente y ya te desbarajusta sí. Todo. Y Sole, cuéntanos tú, que además haces otros tipos de traducción no audiovisual, cuéntanos tú cómo las compaginas, o si va por épocas el tema, o cómo trabajas. Bien, bueno, antes que nada, Hanna, felicitaciones por tu maternidad. Sí, en mi caso hago, además de traducción audiovisual, hago bastante corrección, sí, corrección en español, hago traducción corporativa, sí, de textos corporativos, hago traducción jurídica también, sí, o de lo que acá en Argentina se llama traducción pública, lo que sería la traducción jurada en España. Te podría decir, sí, que va un poco por épocas, aunque la verdad es que lo audiovisual está teniendo tanto boom, ¿no? Con el tema de cada vez más servicios de streaming, con un poco el renacimiento, si se quiere, del cine post pandemia y demás. Es como que el audiovisual se mueve todo el año, la verdad es esa. O muchas veces nos contactan, por ejemplo, varios meses antes, pero con ya una idea de alguna película en curso, y de que ya más o menos tienen una idea de para cuándo la van a estar terminando y para cuándo van a estar necesitando los subtítulos. Entonces, bueno, ya vamos preparando un presupuesto o vamos organizando, digamos, el trabajo, mientras en curso tenemos de repente otro tipo de cosas. Pero digamos, si tendría que decir también por ahí en qué medida me dedico a una cosa y a la otra, diría que el audiovisual es un 65-70%, por suerte, ¿no? Por fortuna, porque es lo que más disfruto, lo que más me gusta. Pero bueno, también hay bastante de esto de lo que decía antes, ¿no? De corrección de libros en español, de traducción para empresas, y que bueno, también lo suyo también está bueno. Y bueno, eso también por ahí sucede, que por ahí más llegando a fin de año, ¿sí? O a comienzos de año, que por ahí necesitan pasar ciertas comunicaciones de manera interna, o proyectar ciertas cosas con clientes de afuera y demás. Entonces, bueno, hay un poco de todo. ¿Y dirías que la traducción para empresas es más lucrativa? ¿Qué cuál? ¿Que la subtitulación o que el audiovisual en general? O... No sé, no te creas, porque la verdad es que, a ver, sí, dependiendo del caso, ¿no? De repente por ahí sucede que trabajas para algún festival que no tiene quizás la repercusión que tienen los grandes festivales internacionales, sino festivales más chiquitos o más regionales. Por ejemplo, nos tocó trabajar para un festival de cine social de Concordia, que es en la provincia de Entre Ríos, provincia de la que soy oriunda, nacida allá en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, este fue un festival más chico, que nos pidieron la traducción de una película, creo que fue, o 2 películas, algo así muy chiquito, un proyecto y con un presupuesto bastante acotado. Entonces, bueno, ahí hubo que quizás ajustar un poco más, o bueno, tener una cierta contemplación de la situación de ese cliente en particular o de ese proyecto en particular, y claramente quizás no fue tan lucrativo, pero bueno, sí suma como experiencia, ¿no? Como todo. Pero después, cuando se trabaja por ahí en lo audiovisual, sobre todo para clientes directos o para estas productoras, la realidad es que tenemos la suerte, y en el caso vuelvo a mencionar a Mariana, hablo en plural por eso, que con ella ya venimos trabajando hace mucho tiempo, siempre con una mentalidad o con una idea y una modalidad de mantenernos siempre dentro de las tarifas sugeridas y cobrando buenas tarifas, con lo cual la verdad es que en todas las especialidades, digamos, en las que nos toca trabajar,
ya sea el audiovisual, lo jurídico o la traducción para empresas. Tratamos de que nuestra tarifa siempre sea de un mínimo para arriba, ¿no? Digamos, o siempre especular más o menos rondando en las tarifas que consideramos que son las que corresponden para el trabajo que hacemos, ¿no? La calidad de servicio que brindamos. Y es más, te voy a agregar algo más. Muchas veces las empresas, y sobre todo las grandes empresas, son a veces las que menos quieren pagar. O a las que es más difícil cobrarles lo que corresponde. Así que Totalmente. te diría que a veces va un poco así la cosa. Estoy totalmente de acuerdo, Sole. Yo, de hecho, con el tiempo eso, ¿no? He Sí. visto que en general, o por lo menos en mi caso, ¿no? Las empresas pequeñas te cuidan más, ¿no? En las empresas grandes, al final, eres un número, ¿no? Y en las empresas pequeñas, además de unas tarifas que en general son más dignas, el trato es mucho Sí, más humano. sí. Y yo es algo que valoro muchísimo. Sí, coincido totalmente, sí. Y en las empresas grandes, además, muchas veces también nos pasa que tienen como por política que pedir varias cotizaciones, entonces está la tuya y la de otras 2 personas o agencias o lo que sea más, y bueno, y claramente ahí hay una competencia que muchas veces no es muy ética ni muy... Y bueno, y poco se puede hacer, ¿no? Por cobrar o por intentar concretar esos proyectos o a buenas tarifas. Pues esperamos que nuestros oyentes tomen buena nota. Yo es algo que no me canso de repetir. Sí. que lo tengan muy presente. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra experiencia. Creo que además, bueno, voy a aprovechar, si me lo permitís, para hacer una cuña publicitaria. Bueno, para empezar, esperamos que después de escuchar este episodio, nuestros oyentes se animen a buscar festivales locales allá donde vivan. Sí. Eso es lo primero. Porque seguro que hay festivales de todos los temas posibles y en muchísimos lugares, con lo cual a lo mejor os descubrís que hay un festival en vuestra ciudad y no lo sabíais, y además podéis vivir la experiencia festivalera. Y luego, por otro lado, estamos en marzo. Yo trabajo en el Festival Americana aquí en España, así que voy a animaros a que os paséis por si estáis en Barcelona, Madrid, tenemos proyecciones allí. Y también en Filmin tendremos algunas películas, así que si estáis en España y tenéis Filmin, os animamos a que las veáis. Y nada, y gracias por venir. Merecen la pena, doy fe. La selección que hace el festival suele ser muy interesante. Muchas gracias. Y las traducciones de Guillermo, no saben lo que son las traducciones de Guillermo, o sea, no, es una cosa, o sea, creo que la pena verlo por eso más que nada también. Ni hablar. Y las traducciones de Guillermo es lo mejor del festival, eso está claro. Faltaba decir eso, claro. Bueno, por mi parte... Yo no lo puedo decir. No, claro, por eso Damián te hizo el favor. Gracias. Por mi parte, bueno, súper agradecida, como dije al inicio de la entrevista, muchas gracias a ustedes por invitarme, por este espacio. Siempre estuve como del otro lado, ¿no? Escuchando los episodios que siempre son súper interesantes. Sí, en el episodio 14, ¿de qué hablamos? A ver, contanos, Sole. Y el examen. Examen. Claro. No, espero que esta vez que me tocó estar de este lado haya sido también interesante para los oyentes. Bueno, yo muy agradecida y también encantada de escuchar a Anjana y su experiencia. Igualmente, para mí ha sido un placer compartir la entrevista contigo, Sole, y obviamente, bueno, gracias, igualmente. El que me hayáis invitado os lo agradezco también a Guillermo, Blanca y Damián. Y bueno, hemos echado un ratito, yo me lo he pasado muy bien. Sí. Tal cual. Pues esa es la idea. Muy bien. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo y hasta la próxima. Gracias. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
Hola, en la traducción audiovisual y en la accesibilidad a los medios estamos de celebración porque tenemos novedad bibliográfica, el libro New Perspectives in Audiovisual Translation, en este caso un compendio de artículos editado por Laura Mejías Climent y Fernando Carrero. En el libro se abordan distintos temas, como por ejemplo el que sé que será el favorito de mi amigo Damián Santilli, la tecnología. En relación con el paso de la TAP a la nube, hay un capítulo firmado por Alejandro Bolaños García Escribano y un capítulo sobre tecnología y subtitulado a cargo de Rafaela Tanasiadi. Luego tenemos capítulos dedicados al género, como uno dedicado al lenguaje inclusivo firmado por Beatriz Reverter y otro sobre representaciones trans a cargo de Iván Villanueva y Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos. Otro capítulo sobre intertextualidad a cargo de Yeray García Celades. Otro sobre localización, más bien de tipo teórico, a cargo de Arturo Vázquez Rodríguez. Uno que tiene una vertiente quizás más profesional, que es sobre servicios de accesibilidad en un canal regional valenciano a cargo de María López Rubio y Valentí Martí Sansaloni, y cierra el libro un capítulo a cargo de Lidia Hayes, doctoranda de UCL, que ha escrito sobre la serie Fariña y su doblaje en inglés para Netflix. Lo que he hecho ha sido invitarla para que nos cuente de qué trata su capítulo. ¿Qué nos cuentas, Lidia? Hola, Blanca. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por tu interés en el libro de Laura y Fer, que ellos han hecho un trabajo tremendo a lo largo de los últimos 2 años en lo que se refiere a todo el proceso editorial y les ha quedado muy bien, la verdad, que son 9 capítulos súper interesantes. Yo todavía tengo pendiente leerme algunos y estoy deseando hacerlo ya. Y bueno, gracias además por invitarme a hablar un poco sobre mi capítulo y bueno, ¿qué te puedo decir? Que en el capítulo me he centrado en el doblaje y bueno, en la versión original también, como no, de la serie Fariña. Que se emitió en su momento en Antena 3, que es una producción de A3 Media, junto con Bambú Producciones, y que ahora está disponible en Netflix desde el 2018. Y me centro sobre todo en el tema del multilingüismo, de la situación diglósica en Galicia, pero me centro también en el español de Galicia, que poco se habla de eso. Y desde un punto de vista traductológico, hablo también, más bien pongo en tela de juicio el concepto de la extranjerización, teniendo en cuenta que han utilizado una estrategia de doblaje que se basa en el uso de los acentos extranjeros en inglés. Y bueno, he tenido mucha suerte porque he podido contar con algunos comentarios de actores de doblaje, 4 de los actores que han interpretado en el doblaje de la serie, y 2 son españolas, 1 es argentino y el 4 es estadounidense con raíces mexicanas. Y bueno, han ofrecido una vertiente muy interesante y para entender mejor ese tipo de estrategia de doblaje. Y nada, espero que os guste, bueno, el libro y el capítulo también. Muchísimas gracias, Lidia. Suena muy interesante y además con esta doble vertiente académica y profesional que les interesa mucho a las personas que escuchan el podcast. Así que nada, si queréis leer este capítulo y los demás que componen el libro, podéis echarle un vistazo al enlace que os dejaré en la cajita de información de este episodio. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos. Muchas gracias, Blanca, por tu sección. Y bueno, ¿qué les pareció el episodio de hoy, chicos? Guille. Pues yo estoy contento porque han aprobado el examen. No. Ah, bueno, perfecto. No, bromas aparte, realmente. Sí, yo no quería plantearlo como un examen, pero me alegra de que hayan salido todos esos temas. Sobre todo porque a veces nos cuesta ponernos técnicos. De hecho, en clase tratamos mucho aspectos traductológicos que son súper necesarios y que de hecho seguirán siéndolo, pero claro, la parte técnica está ahí y como decía Sole, también te puedes llevar un susto cuando te piden algo que no sabes ni qué es, ¿no? O de repente, pues eso, las cosas fallan y como vamos deprisa y corriendo porque los plazos son tan cortos, pues no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, simplemente ya conocer esos términos y saber que esa parte técnica está ahí y que no da miedo, simplemente hay que acostumbrarse a ella y tal, pues yo creo que con eso estoy contento. Uh-huh. ¿Blanca? Sí, yo también creo que ha sido un capítulo que es para aprender mucho y que tendremos que enviarles el certificado, ¿no?, de haber aprobado este examen. Exacto. Tenemos que hacer un sello de En Sincronía
Y bueno, me ha gustado también mucho poder ir comparando las situaciones en España y Argentina y que se viera que muchas cosas funcionan Muchas igual. similitudes, ¿no? Sí, Sí. Esas son las cosas que más me sorprendió a mí. Que en Hannah empezara a contar, y bueno, que es la parte que me sorprendió a mí porque yo sabía lo que pasaba acá, pero cuando Hannah empezó a contar sobre todo lo de las traducciones, ¿no? De cómo las traducciones ya vienen en inglés, a pesar de que las películas están en diferentes idiomas, eso la verdad que me sorprendió un montón. Pero bueno. Me ha parecido más enriquecedor poder ver las dos partes, ¿no? Sí. Así que ha estado muy bien. Está muy bien. Sí, yo creo además que me parece que era un episodio necesario en el sentido de que es un mundo que quizás muchos de los que se dedican o quieren dedicarse a la traducción visual no lo tienen en cuenta, y donde hay mucho trabajo. Acá en Argentina hay más de 100 festivales de cine todos los años, con lo cual realmente me parece que está bueno, y además es una cosa que es interesante porque cada país, o sea, todos los países tienen festivales de cine. Entonces, por ejemplo, América Latina, que siempre hablamos del español neutro y de que uno traduce a una sola variedad. Bueno, acá es una cosa que cada uno en cada país que esté, si está en Perú, en Venezuela, en Chile, en Uruguay, en Colombia, donde sea que esté en América Latina, puede ir a fijarse cuáles son los festivales de cine de su país y ofrecer sus servicios ahí. Y además, bueno, nada, meterse en la experiencia del festival que te hace aprender el trabajo desde otro lugar también, porque todo lo que nos contaron de las cosas que tienen que hacer o de las corridas que surgen. Así que bueno, nada, me parece que en ese sentido estuvo muy bueno. Bueno, muy bien, y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador UNA en su sitio web www.una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba gratuitas. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.